Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, economista. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Melanie. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Vimos ya sobre lo último que tocaba la temática de los tributos, acerca de qué era esto de las contribuciones especiales, ¿no? De qué forma, ¿no? Incidían su presencia dentro del presupuesto general del Estado, y nos dábamos cuenta que esta contraprestación siempre se tendría que dar ya a cambio de una contraprestación, pero particular. Eso es lo que se derivaba a esto. Y esta contribución debía enfocarse a un beneficio real, ¿no? O presuntivo, como se lo denomina, cuando se efectúa algún tipo de regeneración dentro de algún área geográfica en el territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, también vimos cuáles eran este tipo de contribuciones especiales. Poníamos como ejemplo pavimentación, ensanche, la regeneración urbana también denominada, ¿no? La construcción de nuevos parques, ¿sí? Tantas cosas ahí de diferente índole que tienen su incidencia para que se pueda crear este tipo de tributo en lo particular. Importante, sí, dado que le permite al cierto sector del país ya generar obras que van a ser financiadas ya por los mismos moradores del sector. Y por ende, ya se genera también un valor agregado para ellos, ya logrando así una sinergia y una mejor predisposición para la conservación de este tipo de mejoras. Estas son cosas muy favorables cuando se aplica este tipo de tributo, ¿ya? Aplicado en el Ecuador, sí, más en los sectores urbanos que en los rurales, ¿no? La obligación tributaria. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Vamos, por favor. La obligación tributaria, concepto. Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Gracias. ¿Qué es lo que me indica aquí este término de obligación tributaria, no? Ya, aquí se genera la relación, ¿ya? Pero tiene que cumplir el principio de legalidad, tiene que estar basado en una ley. ¿Para qué? Para que se pueda interpretar en base a una jurisprudencia, ¿no? ¿Entre quién? Entre el Estado y todas esas entidades, ¿ya?, que son acreedoras de tributos, ¿sí? Con sus respectivos contribuyentes o responsables.
Vean esto. Entonces, ¿ya? Esta obligación tributaria está presente en diversos países del mundo. Obvio que en los actuales momentos, este tipo de obligación, ¿ya?, ha disminuido un poco, y no es porque a lo mejor se hayan incrementado los tributos, no, sino que más bien es que hay una caída de la demanda, ¿ya? En otras palabras, no hay transacciones, y como no hay transacciones, tampoco hay contribuyentes irresponsables, ya que hayan generado este tipo de obligaciones. Vean esto. Entonces, eso incide dentro del presupuesto general del Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general, estas obligaciones, ¿ya?, se satisfacen en dinero, vean, especies o servicios apreciables en dinero, que me van a generar a mí, ya, unidades monetarias que me van a permitir cumplir obligaciones, ¿sí? Obligaciones adquiridas, ya sea de forma directa a través de los diferentes ministerios, ¿sí?, o indirecta a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos ahí todo este tipo de casos que es la obligación tributaria. Dentro de la obligación tributaria está la situación que se da, ¿sí?, que es el denominado hecho generador, ¿sí? Siempre tendrá que estar normado y estipulado en cada una de las leyes que configuran cada uno de los tributos. Ustedes ya se dieron cuenta que dentro de los tributos están los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces, cada uno de ellos va a tener diferente hecho generador, ¿sí? Y ese es el que deberá tener estos 4 elementos. Primero, elemento material u objetivo, ¿no? En este caso, ¿sobre qué se está transando? ¿Es el bien o también es el servicio, ¿ya?, que se presta, que se da? Ese es el bien material u objetivo, ¿sí? El segundo es el elemento personal o subjetivo, ¿sí ven? Es el denominado contribuyente o responsable, en el caso de la parte subjetiva. La persona que, en cierto caso, será el responsable, ¿ya?, de cumplir esta obligación tributaria, ¿no? Ese es el elemento personal o objetivo. Tercero, el elemento espacial y temporal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Es el instante del tiempo, en lo que es temporal, en el cual se está generando el hecho generador. Este espacio temporal puede ser ¿qué cosa? De un día, de un minuto o de un periodo fiscal correspondiente. Y el elemento espacial es la ubicación geográfica donde ocurre el hecho generador. El hecho generador puede que en estos momentos esté ocurriendo aquí en Guayaquil, esté ocurriendo en el centro de la ciudad, o puede ser que ocurra en otra provincia o en otra ubicación, ¿sí? A eso se refiere con el elemento espacial. Y por último, el monto del tributo, que va a ser igual a qué cosa? Al valor de mercado, ¿sí?, multiplicado por, ¿ya?, la tasa, ¿ya?, o el valor porcentual que esté determinado por ley, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen estos 4 elementos, ¿ya?, indispensables. No, si no existe uno de ellos, no existe, ya, en este caso, ya, hecho generador. ¿Está claro? Vean, muy importante, cuando ustedes efectúan comercio exterior, tendrán también estos 4 elementos. El elemento material son los bienes que se importan o se exportan. El elemento personal será, en este caso, el responsable de las mercaderías, el cliente. El elemento espacial ya no solamente se limita al territorio nacional, sino también va por el resto del mundo, ¿sí ven? El espacio temporal, el tiempo ya en el cual se está efectuando esa transacción. Y por último, el monto del tributo es lo que pago en mi sector fronterizo para que esos productos puedan entrar, ¿sí?
Preguntas acerca de estos 4 elementos que están dentro del hecho generador. ¿No? Ok. La base imponible. ¿Ya? Una vez que ya hemos determinado la obligación, que tenemos ya el hecho generador que se ha dado, tengo que verificar la base imponible, que es lo que me indica ya que es la cuantía sobre la cual se va a realizar el cálculo del tributo. En otras palabras, la base imponible, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Ya? Viene a ser el valor de mercado del bien o servicio. Esa es la base imponible. Puede ser diferente, correcto, va a depender de las expectativas que se tengan. Vean en los actuales momentos lo que está ocurriendo, ya con este tipo de transacciones online que se están dando. Se emiten muchos criterios, pero aquí tenemos ya cada uno de los elementos que se están generando. Por ejemplo, tengo ya la obligación tributaria. ¿Cuál es la obligación tributaria? ¿Ya? Que se está generando ya un impuesto al valor agregado por la transferencia de ese tipo de bienes o servicios online. ¿Cuál es el hecho generador? Que se efectúe la transferencia. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál será la base imponible? Son todos esos bienes y servicios que ya se comercializaban. Ahora, eso va a ser la base imponible y habrá que identificar con qué tipo de IVA se grava, porque puede ser una tarifa 12% o a lo mejor una tarifa 0%. Hay que analizarlo y eso en la ley de simplicidad tributaria lo indica, ¿no? ¿Sí? Recuerden que eso ya lo estamos revisando entre estas semanas. Preguntas acerca de base imponible. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el hecho generador y la base imponible? Para cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Nadie? A ver, voy a nombrar a alguien. A ver, Borja. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. El hecho generador es que es establecido para configurar lo de cada tributo. A cambio, el avance imponible es lo que se calcula para el tributo y para poder pagarse. Algo así. Muy bien, a ver. Sí, casi alineado. Vamos a explicarlo de otra forma. La diferencia entre el hecho generador y la base imponible, ¿ya? ¿Cuál es? Es el valor de mercado, ¿ya? Que le doy a esa transacción. ¿Sí ven? Esa es la gran diferencia. Porque si es que existe un hecho generador, ok, perfecto, pero les pregunto, ¿cuánto valor de mercado le damos nosotros como para poder establecer la base imponible? Obvio, en algunos establecimientos ya viene marcado, pero si se están dando descuentos, ¿no? Promociones, puede ser que la base imponible sufra cambios, producto de estos denominados descuentos o promociones que se están dando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí yo tengo que identificar bien cuál es el valor de mercado que les estoy dando. A eso se refiere con la base imponible. Perfecto. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero dice mi compañero William si lo puede aceptar. Ya he aceptado a los dos. Vaya, gracias. Muy bien, tengo el nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. Yo, Adelante, profesor. Moreira. Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. Nacimiento de la obligación tributaria.
La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo, es decir, en el momento en el que se produce el hecho generador establecido en la ley. Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. A falta de fecha, regirán las normas. La liquidación debe efectuarla el contribuyente o responsable desde el vencimiento del plazo fijado. La liquidación debe efectuar la administración tributaria desde el día siguiente al de su notificación. Gracias. Entonces, tengo aquí las instancias en que una ley ya entra a la sociedad. Y la segunda instancia es cuando la ley se vuelve exigible. ¿Sí ven? ¿Cuál es el nacimiento? ¿Qué es lo que me dice? Es cuando ya la obligación tributaria, ¿sí?, la hace constar dentro de la proyección de las finanzas públicas. En otras palabras, ¿ya?, ¿qué es lo que me está indicando? Que ya la ley ya entra, ¿ya?, a la sociedad. Ese es el nacimiento de la obligación tributaria. Un ejemplo que les puedo poner, ¿ya?, es el nacimiento de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria que hemos revisado. Les pregunto, ¿cuándo fue el nacimiento de esa obligación tributaria? El 31 de diciembre del 2019. Perfecto, muy bien. Fue exigible ya el último día ya del ejercicio fiscal 2019. Ahí fue donde nació. Ve, correcto lo que su compañera acabó de indicar. Pero, ¿qué es lo que me dice ahora? Juan, la exigibilidad de la obligación tributaria, ¿a qué se refiere con esto? A que me va a indicar a partir de cuándo regirá esa ley. ¿Sí ven? Me da dos características, ¿ya? La liquidación debe efectuarla el contribuyente responsable desde el plazo de vencimiento del plazo fijo. O sea, en otras palabras, que me tiene que indicar en la ley a partir de cuándo ya hay que exigir al contribuyente, en este caso, el pago de esta obligación tributaria, ¿no? Y tendrá que hacerse ya desde el día siguiente de su notificación. ¿Sí ven? La ley de simplicidad tributaria ha sufrido un retraso en su aplicación producto de la pandemia COVID-19. Ha hecho que se vayan posponiendo ya su exigibilidad, pero ya es conocimiento de la sociedad que a partir del mes de septiembre ya se la está haciendo cumplir. Esa es la razón por la cual comenzaron ya a exigir esta obligación tributaria de todas las transacciones ya que se efectúan en línea. ¿Sí ven? Todo el pago de esos streamers, ¿sí?, el pago de cierto tipo de juegos, ¿ya?, el pago de algún tipo de bien, ¿no?, que no se haya estado tributando. Muchas redes sociales en esta semana han enviado diferentes comunicaciones, ya indicando que por la contratación de publicidad, ¿ya?, tendrán que añadir el valor agregado, ¿no? O se va a proceder con ese tipo de descuento. Pero que quede bien claro, ese tipo de tributo, ¿ya?, si bien es cierto, no es en este caso, ninguna de las redes sociales o aplicaciones. Este tributo va directo al fisco, al Estado, ¿sí?, que ya en su reglamento, como es lo que ustedes están revisando, autoriza al sistema financiero para que haga las labores de ente recaudador de este tributo, ¿sí ven? ¿Ya? Para su posterior pago, ¿sí?, a la administración tributaria.
Vean cómo el nacimiento y exigibilidad de las obligaciones tributarias está, digámoslo, hoy en día ahí, a la luz, ¿no? Y producto de la situación que vivimos, estamos viendo que va a depender, ¿no?, de cómo la gobernanza, en este caso, la función ejecutiva y legislativa, ya autoricen su exigibilidad. ¿Ven? Preguntas. ¿No? Ok. Intereses y multas. ¿Ya? Los intereses, ¿ya?, siempre estarán a cargo de quién, del sujeto pasivo, ¿no? ¿Ya? ¿En qué casos? Particularmente, ¿ya?, cuando se ha presentado, ¿ya?, un incumplimiento por parte del contribuyente. En ese momento, la administración tributaria deberá, ¿no?, cobrar cada uno de estos respectivos intereses, ya a medida que vayan generándose los respectivos atrasos. Si en un momento determinado ya se genera la obligación tributaria, vemos que hay el hecho generador y ya hay la base imponible y tenemos la cuantía del tributo, lo importante es cancelar lo más pronto posible para que no se generen este tipo de intereses, ¿sí? Pero también veo intereses a cargo del sujeto activo. En este caso es el Estado. Y se está dando, ustedes pueden darse cuenta, en el reglamento para la ley de simplicidad tributaria nos habla acerca de el pago anticipado de impuestos, ¿no? Independientemente de cualquiera que sea, si en el momento de su reliquidación ya quedaren valores a favor, en este caso del contribuyente, el Estado como tal deberá pagar estos intereses a cargo del sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, esto es algo que también se está dando ahora aún más, ¿no?, debido a el anticipo del pago de cierto tipo de tributos. Tenemos el último caso, que son las multas, ¿ya? Es la cantidad de dinero que el sujeto pasivo tiene que pagar a la administración tributaria. Aquí sí, el único obligado, en el caso de generarse algún tipo de incumplimiento tributario, será el sujeto pasivo, pero este estará basado en causales que podrían darse por error, por evasión o por elusión, ¿no?, en lo que respecta a materia tributaria. Aquí tengo los dos casos de intereses y multas. Exenciones tributarias. Antes de continuar, voy a tomar la lista. Abad. Presente. Alvear. Presente. Panchón. Presente. Borja. Presente. Castro. Chiliquinga. Presente. Contreras. De la Rosa. Presente. Dumes. Presente. Fernández. Presente. Guerra.
Presente. Guerrero. Presente. Urumendi. Presente. Hernández. Presente. Jiménez. Presente. Jurado. Presente. Lindao. Presente. López. Presente. López David. Molina. Presente. Morales. Presente. Moreira Stalin. Presente. Moreira Tapia. Presente. Moreno. Presente. Muñoz. Padmiño. Peralta. Presente, profe. Ok, Padmiño. Peralta. Pérez. Presente, profe. Aquí estoy. Ok. Pérez. Presente, Pérez. Presente. Pozo. Presente. Preciado. Presente. Quesada. Presente. Ramírez. Presente, profesor. Rivadeneira. Rivera. Presente, profesor. Rojas María de los Ángeles. Rojas Juliana. Presente. Ronquillo. Presente. Ruiz. Presente. Sañay. Presente. Vera. Ok. Veamos esto de las exenciones. Ok, Peralta, ya le puse la asistencia. A ver, ¿alguien que me ayude leyendo, por favor? Profesor. A ver, adelante, Ramírez. Excepciones tributarias. Excepción o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social. En las exenciones tributarias aparece el principio de legalidad. Solo comprende los tributos vigentes a la fecha de expedición de la ley. Las excepciones pueden ser modificadas o derogadas. El Código Tributario exonera solo del pago de impuestos, más no de tasas y de contribuciones especiales a determinadas entidades. Gracias. Entonces, siempre se están dando, por lo general, exenciones tributarias, ¿ya? Con el fin, ¿ya?, de generar un orden y un equilibrio dentro de la sociedad, ¿sí? ¿Ya? La exención no es el no pago, sino es la consideración de un estado de igualdad, ¿no? Donde se base, ¿ya?, ¿qué cosa? La ley, ¿ya?, para su aplicación, y de ahí nace el principio de legalidad en este tipo de exenciones tributarias, ¿no? ¿Sobre qué se puede pedir una exención? No puede ser sobre algo que no se ha creado aún. Por eso es que se expide las diferentes exenciones únicas y exclusivamente para los tributos que ya se han creado. ¿Sí ven? ¿Ya? Una vez que se las emite, puede que existan cambios, ¿ya? Eso permitirá cierto tipo de modificaciones o a lo mejor en muchos de los casos, así que ven que el tributo no cumple el fin por el cual se lo creó, se lo puede hasta derogar, ¿no? Entonces, esas son diferentes tipos de particularidades que encontramos dentro de estas exenciones tributarias. Tengo ahí el Código Tributario, ¿ya?, que me indica que algo que se podrá aplicar, la exención, ¿ya?, será sobre los impuestos creados, ¿no? Más no en las tasas y contribuciones especiales
a determinadas entidades. ¿Ya? Favorable o desfavorable, en los actuales momentos hay diversidad de exenciones, ¿ya?, que están basadas o también calificadas como beneficios tributarios, ¿no?, que promulgan, en todo caso, un incremento en la disponibilidad de los contribuyentes. Porque si es que yo exento a algún tipo de contribuyente, tengo que saber que esa persona va a recuperar ese excedente del productor, ¿sí? ¿Ya? Porque no se lo lleva el Estado, ¿no? Entonces, le va a permitir mejorar a lo mejor en su liquidez, le va a permitir mejorar en la producción, ¿no? Eso es cosas muy importantes que las exenciones tributarias siempre buscan. Siempre tratan de identificar cuál sería uno de los mejores beneficios, ¿ya?, para los diferentes contribuyentes. Extinción de la obligación tributaria se puede dar por cualquiera de estos 5 puntos. ¿Ya? Tengo el primero, solución o pago. Segundo, compensación. Tercero, confusión. Cuarto, remisión. Y quinto, prescripción, ¿no? Estos están normados en el Código Tributario y me van a permitir a mí, en todo caso, ¿ya?, cancelar obligaciones adquiridas, ¿sí?, satisfacer, ¿ya?, todas esas obligaciones tributarias que se han adquirido en el momento de nosotros registrarnos, ¿sí?, en las diferentes administraciones de nuestro interés. ¿Con qué fin? De tener algún tipo de beneficio económico en particular. Veamos las primeras. A ver, alguien que me ayude leyendo. Yo, profe. A ver, Ronquillo. Yo, profe. Ronquillo. Extinción de la obligación tributaria. ¿Sigo? Sí, por favor. Solución o pago. Es la prestación de lo que se debe, es decir, la entrega que hace el sujeto pasivo de una determinada cantidad de dinero al sujeto activo. Dinero o bienes apreciables en dinero. Compensación. Las deudas tributarias se compensan total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, con créditos líquidos por tributos pagados en exceso o indebidamente reconocidos por la autoridad administrativa competente. Muy bien. La primera, en todo caso, ya, forma como puedo extinguir la obligación tributaria, solución o pago. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, en este caso, yo tengo que presentar la información de descargo, ¿sí?, o a lo mejor la administración tributaria, ¿ya?, en la determinación directa que efectuó, tuvo toda la información necesaria, hizo una declaración directa correcta. En ese momento ya me van a determinar cuánto es la cuantía del tributo que tengo que pagar, ¿no? ¿Ya? Esta cuantía, si bien es cierto, hará ¿qué cosa? Que la obligación tributaria se dé finiquitada. En los actuales momentos hay muchos contribuyentes que han optado por este tipo de mecanismo. Cuando se aplica algún otro tipo de ley compensatoria es muy, muy bueno, ¿sí? No únicamente para el contribuyente, sino también para el Estado. No olvidar algo, todos estos rubros que se pagan por los tributos van directamente al beneficio de la sociedad, ¿no? El segundo punto, que es la compensación. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? En este caso puede ser que yo tenga en años anteriores algún tipo de crédito, ya, por tributos, es el denominado crédito tributario, ¿no? En ese momento, yo ¿qué es lo que hago? Compenso esa obligación que estoy teniendo en un año X determinado con esta
tipo de documento que me avala que tengo un crédito, ¿no? Y que lo estoy utilizando, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros transamos actividades que están grabadas, tarifa 12%, ¿sí? Nosotros compensamos el IVA de ventas con el IVA de compras. Vean eso. Entonces, eso es una compensación. ¿Sí ven? También se da el caso en el cual nosotros hemos sido objeto de retención en la fuente. Esa retención en la fuente son diferentes tipos de documentos, ¿ya?, que nos retienen una parte de la base imponible, ¿ya?, y que nos van a servir para el pago de impuesto a la renta. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo pago el impuesto a la renta en el siguiente trimestre del año siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Sumo toda la cantidad de retenciones que me han efectuado y en ese momento las presento. Eso me permitirá a mí, ¿qué cosa? En este caso, cubrir esa obligación tributaria y extinguir ya ese pago, ese tributo que lo he generado. ¿Sí? Preguntas acerca de solución o pago o compensación. ¿No? Veamos estas dos siguientes. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profe. A ver, vamos, Tomás. Extinción de la obligación tributaria. Confusión. Es un modo de extinguir obligaciones cuando concurren en la misma persona las calidades de acreedor y deudor, por lo cual de puro derecho opera la confusión extinguiendo la deuda. Remisión. Las deudas tributarias solo pueden condonarse en virtud de una ley expresa, en la cuantía y con los requisitos que en ella se señalen. Gracias. Otra forma de presentar la extinción de la obligación tributaria, una de las, digámoslo así, una de las situaciones que se ha presentado a veces, no tan continua en los últimos años, pero ha sido la de confusión en la cual el Estado como tal adquiere algún tipo de bien de algún ente privado. En ese momento, ese ente privado tiene obligaciones, pongámoslo así, con entidades públicas, que puede ser la Administración de Servicios de Rentas Internas. Esta administración, él tiene que pagar, pero ¿qué es lo que ocurre? Ya comienza a ser parte del Estado los activos, ¿ya?, que eran parte de esta administración. En ese momento, el Estado se vuelve deudor y acreedor. Ahí se produce lo que es la confusión, ¿sí? Hay que tenerlo bien claro cuando se dan este tipo de situaciones y ahí se extingue la obligación tributaria. Una de las últimas formas de extinguir la obligación tributaria es la remisión. Esto tiene que cumplir el principio de legalidad. Se ha creado en los últimos años algunas leyes que han permitido la remisión, ¿ya?, de multas e intereses. Hay que quedar bien claro. ¿Por qué? Porque no es que estamos condonando el impuesto a pagar, no. Lo que siempre condonamos en lo que se aplica de la ley de remisión, ¿qué cosa? Son las multas e intereses, ¿no?, que se han generado. ¿Claro? Eso tenemos que recordar bien. A veces se crean ciertos ruidos en la información producto de estos casos. Preguntas acerca de confusión y remisión. ¿Listo? Vamos a la última, por prescripción. A ver, otra persona. Ya, profe. A ver, Guerra. Extinción de la obligación tributaria, prescripción. La acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de 5 años, contados desde la fecha en que fueron exigibles y en 7 años desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultara incompleta o si no se la hubiere presentado. Muy bien. La prescripción.
Vean esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me indica? La acción de cobro, ¿ya? De los créditos tributarios, de intereses, de multas, ¿sí? Por algún incumplimiento formal. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo va a prescribir? En un máximo de 5 años, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien claro. Si es que nosotros ya tenemos esas cuentas por cobrar o por pagar, si no las hemos utilizado, en ese momento ya pueden que queden insubsistentes en los siguientes años, ¿no? Hay que quedar claro ya que nosotros no podemos mantener esas cuentas durante un tiempo prolongado. Siempre hay que tratar de utilizarlas en todo caso, ¿sí? Eso acerca de la extinción de las obligaciones tributarias. Hemos visto 5 formas que se dan regularmente, que es solución o pago, compensación, confusión, remisión, prescripción, ¿sí? Bien. Preguntas. Si no tenemos preguntas, vamos a hacer un taller acerca de este tipo de extinciones. Profe, Dígame. en la de prescripción, o, por ejemplo, una persona puede tener una deuda y pasan 5 años y ya no tendría que cancelarla. Única y exclusivamente multas, intereses o crédito tributario, ¿no? Por eso. Pero el impuesto como tal, si es que ya está determinado, eso nunca prescribe. ¿Sí? Okay. Nunca olviden eso. Ya. Muy bien. A ver, vamos a... ¿En qué foro vamos? Vamos al foro 5. Vamos al foro 6. Ustedes van a elegir, ¿ya?, alguna de las 5 formas para extinguir la obligación tributaria. ¿Claro? Ustedes eligen cualquiera. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen? Me van a plantear un caso y me van a indicar el por qué ustedes escogerían esa forma de extinguir la obligación tributaria. Preguntas. ¿Profe, un caso real o Profesor, nos ¿puede explicar inventamos un el poquito caso? como más o menos? Ustedes lo eligen. Tienen, para que se fundamenten mejor, deberían de ver alguna situación real. Pero si es que lo fundamentan bien, ponen un ejemplo didáctico, no hay ningún problema. ¿Ya? También va con los párrafos, profe. Sí, solamente son hasta 3 párrafos, ya con un máximo, con un mínimo, perdón, de 3 líneas cada párrafo. Pueden ser como máximo hasta 3 párrafos, no más. Vean que en los anteriores foros, eso me permite a mí revisar de una forma más íntegra y más rápida. ¿Preguntas acerca del foro? ¿Hasta qué hora será? ¿Hasta qué hora lo dejamos abierto la última vez? A las 8. 8:30. 8:30, profe. Ok, hasta las 8. No hay problema. ¿Ya? Listo, 8:21. Voy a poner aquí. Profe, déjenlo a las 9. No, ya lo creé. Un poquito más rápido me hubiese dicho, lo hubiese dejado. Ya. Les pregunto, ¿cómo van con el PIS? A ver. Vean que les estoy preguntando.
Buenas tardes, profesor. Ya que nadie habla, ¿puedo tomar la palabra? Hable, tome la palabra, por eso le escucho. Ok, lo que pasa es que los grupos estamos un poco confundidos porque nosotros pensamos que ya habíamos terminado el PIS, o sea, lo que había que hacer en este semestre. Y por lo que veo, creo que todos los grupos tenemos hasta un tema distinto. O sea, yo creo, hablando por mi grupo tiene hasta bases legales, que es lo de este parcial, pero creo que los demás grupos tienen hasta anterior o quizás también tienen lo mismo que tiene mi grupo. Entonces habría que ponernos de acuerdo para ver si terminamos o ayudar a los grupos que les falta. Ya, muy bien. Entonces, en todo caso, no tienen ningún problema en la elaboración del PIS, por lo que me doy cuenta. ¿Sí? Si no tienen ningún problema y según ya la planificación que se les ha dado, que ustedes tienen que, creo que terminar hasta el marco teórico, ¿no? Sí, ya. Así que ustedes ya tienen todo el marco teórico, ya. Sumado más la introducción, entonces es algo muy favorable, ¿ya? Revisen bien eso, revisen las normas APA, que es muy importante, no olvidar. Recuerden algo, en el marco teórico, que es donde van, hasta donde llegan ustedes, se divide en 4 partes, que es el marco teórico como tal, el marco conceptual, el marco legal y el marco contextual. Entonces, espero que tengan todos y cada una de esas partes. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Creo que no, profesor. Ok, todos tienen hasta ahí, hasta esa parte que les he indicado, ¿no? Y hasta ahí es donde ustedes tendrán que presentar hasta el final de este semestre. Recuerden que ya, sin contar esta semana, solamente nos quedan 3 semanas de clase. ¿Ya? Esta semana ya hemos de estar terminando la unidad 3, vamos a tardar el día lunes de la semana que viene, y ya empezamos a la última unidad, que lo hemos de terminar en unas 2 semanas más, así que la última semana voy a dejar para repaso. ¿Está claro? Eso es lo que es la planificación. Vamos avanzando bien. Los felicito a los estudiantes que han cumplido a cabalidad hasta este momento. La lección les fue muy bien. Los felicito. Eso me agrada mucho. Y puede ser que en unas 2 semanas esté tomando, antes de entrar a repaso, la última lección. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos a hacer ese foro. ¿Ya? ¿Ya? Y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, profe. Buenas tardes. Hasta pronto, profe. Buenas tardes. Pasen bien. Gracias, profe. Sí. Chao, profe, cuídese. Nos vemos. Cuídate, guerrero. Cuídate.